Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video te enseñaré a cómo desactivar Windows Defender en Windows 11 de una manera muy rápida y sencilla, así que te invito a quedarte a ver todo el video. Les traigo 3 posibles soluciones, así que cualquiera de ellas yo sé que les vaya a servir si la hacen correctamente. Vamos a darle acá al logo de inicio, luego le damos en configuración. Acá vamos del lado izquierdo donde dice privacidad y seguridad. Luego vamos a darle a la primera opción que dice seguridad de Windows. Allí nos van a aparecer una serie de opciones. Le vamos a dar donde dice protección contra virus y amenazas. Se nos va a abrir una ventana como la que estamos observando en este preciso instante. Y vamos para acá abajo donde dice configuración de antivirus y protección contra amenazas. Dice administrar la configuración. Le vamos a dar allí. Entonces lo que tenemos que hacer es desactivar estas dos opciones que dice protección en tiempo real. Luego nos va a aparecer una ventana donde le vamos a dar que sí. Luego desactivamos esta otra opción y esta que está acá abajo. En total son 3 a 4 opciones. Ustedes deciden cuál es la que van a desactivar. En mi caso yo les recomiendo que desactiven las 4 opciones. Luego de eso reiniciamos nuestro computador y verán que hemos desactivado correctamente el Windows Defender en Windows 11. La otra manera es que vayamos al buscador de Windows, acá al lado de inicio, le damos acá al buscador y vamos a escribir CMD. Luego nos va a aparecer una opción acá abajo que dice símbolo del sistema. Y le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, nos va a aparecer una ventana, le damos que sí. Y aquí vamos a escribir el siguiente comando, se llama NETSH barra espaciadora firewall barra espaciadora sec barra espaciadora opmode barra espaciadora disable y le vamos a dar en enter. Cuando le demos en enter nos va a aparecer por acá un aviso diciendo que hemos desactivado el Windows Defender.